Ya podemos comenzar el evento, Pablo. Gracias, Berta. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra asistencia a este evento en el que estamos presentando nuestra iniciativa Go Save with ESI. Se trata de una iniciativa enfocada a proporcionar una garantía de ahorros en proyectos de eficiencia energética. Si bien hoy nos estamos centrando en la aplicación al sector fotovoltaico de autoconsumo, ¿no? Porque es el sector en el que Go Save with ESI ha encontrado su primera aplicación industrial aquí en España, ¿no? Además, hoy tenemos la suerte de poder contar con la presencia de, digamos, todas las partes que están implicadas en la implementación de Go Save with ESI. Desde el lado de la coordinación de la iniciativa como tal, estoy yo por parte de Base, como también Gerardo por parte de Energy Lab. Contamos con la participación de Ángel Rodríguez de SGS, que es la entidad validadora que está colaborando con Go Save with ESI. Digamos, en la parte del seguro de caución contamos con la intervención de Miguel Ángel Medina, subdirector de producto de caución en crédito de caución, posiblemente pues, una de las empresas de referencia, ¿no?, en este sector aquí en España. Desde el lado de las entidades financieras vamos a contar hoy con la participación de Abanca y Enrique Martí Corena, que estará presentando el convenio de financiación de colaboración con Go Save with ESI que hemos alcanzado y que va precisamente dirigido a facilitar la inversión en eficiencia energética. Y por último, pues contamos también con la intervención de Javier Becerra, responsable de desarrollo del grupo Quantum Energía Verde, que a través de Cuántica Renovables pues, son los responsables y especialistas en fotovoltaica de autoconsumo que han decidido no incorporar Go Save with ESI como un servicio añadido a sus clientes en sus proyectos fotovoltaicos de autoconsumo, ¿no? Comenzar tal vez explicando en líneas generales qué es Go Save with ESI. Es una solución integral que ha sido desarrollada bajo un proyecto europeo. El proyecto europeo se denomina ESI Europe y tiene como objetivo fundamental facilitar la inversión en eficiencia energética a través de una garantía de ahorro, ¿no? Es una iniciativa que es aplicable a una amplia variedad de tecnologías, si bien, como decíamos, hoy nos vamos a centrar en la tecnología fotovoltaica de autoconsumo. Hemos pretendido que sea un mecanismo sencillo de aplicar. La simplicidad ha sido uno de los elementos que hemos tenido muy presentes a la hora de desarrollar este modelo, y también que sea competitivo, es decir, que aplicarlo pues, no suponga un extra coste relevante en los proyectos. La iniciativa Go Save with ESI ha sido impulsada por Base, que es la organización a la que represento. Base es una organización sin ánimo de lucro que está ubicada en Basilea, en Suiza, y que ha desarrollado la idea de Energy Savings Insurance o el seguro de ahorro energético, y que en primer momento, en una primera etapa, ha implementado en distintos países de América Latina y en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, esta iniciativa ha venido a Europa a través de un programa europeo perteneciente al Horizonte 2020, y lo estamos implementando en estos tres países, ¿no? En Italia, en España y en Portugal. En cada uno de estos tres países contamos con la colaboración de un socio local que nos ayuda a implantar la iniciativa, y en el caso de España contamos con la colaboración del Centro Tecnológico Energy Lab. La idea detrás, ¿no?, de Go Save with ESI y su razón de ser es un poco lo que explico en esta diapositiva, ¿no? En casi todas las decisiones de inversión en soluciones de alta eficiencia energética nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer frente a un nivel de inversión inicial algo más elevado que el que obtenemos o el que tendríamos con unas alternativas menos eficientes, ¿no?
además se hace esta decisión de inversión en una solución de alta eficiencia, se tiene que hacer bajo la premisa de que se van a obtener una serie de ahorros futuros, ¿no? En muchas ocasiones existe, por tanto, una discrepancia, ¿no?, entre el momento de la toma de decisión de una inversión más cuantiosa con el momento de obtención de unos ahorros esperados, ¿no? Esta falta digamos, de alineación en el tiempo hace que en ocasiones se desconfíe sobre la obtención de estos ahorros y la decisión más eficiente, más adecuada y más interesante, pues en ocasiones no se toma, ¿no? Es ahí precisamente donde entra GoSafe with ESI y nuestra idea del seguro y la cobertura del seguro para precisamente vencer esta barrera, solventarla y que las decisiones no dejen de tomarse por este motivo, ¿no? Tal vez antes de entrar un poquito más en detalle a hablar del modelo como tal de GoSafe with ESI, detenernos un poquito a explicar el rol que cubrimos tanto Base como Energy Lab en esta iniciativa. Somos los coordinadores de GoSafe with ESI. Hemos desarrollado en la fase inicial de este proyecto europeo al que hacía referencia, pues, los distintos mecanismos que ahora Gerardo os va a explicar más en detalle, y en la fase en la que nos encontramos actualmente en el proyecto, nuestro rol fundamentalmente se define como facilitadores de la idea, ¿no? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en poner en contacto a las distintas partes que potencialmente, pues, pueden estar interesadas en aplicar GoSafe with ESI en sus proyectos de eficiencia energética, ¿no? Queremos subrayar que este papel, este rol que tenemos como facilitadores, está cubierto por el propio proyecto europeo, con lo cual nos supone un extra coste digamos, en la aplicación del modelo como tal en vuestros proyectos de eficiencia energética, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos desarrollado los modelos y estemos haciendo un esfuerzo de difusión y de dinamización para ponerlo en conocimiento de las partes interesadas. Si bien el hecho de que nuestra intervención, pues, no encarezca los proyectos, no significa que aplicar GoSafe with ESI no implique ciertos costes. Ahora los comentará Gerardo más en detalle, pero los servicios añadidos, ¿no?, que se incorporan a un proyecto con GoSafe with ESI, que son esa validación externa y esa, digamos, esa póliza de seguros, pues sí que van acompañados por un coste que, como digo, hemos intentado que sea lo más competitivo posible. Y bueno, Gerardo, sin más dilación, pues doy un poquito paso a Gerardo Rodríguez, director técnico de Energy Lab, para que os explique un poquito más en detalle las distintas partes del modelo que conforman GoSafe with ESI. Adelante, Gerardo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Déjame un momento que comparta mi presentación. Bueno. ¿Me puedes confirmar? Bueno, Pablo, ¿me puedes confirmar que tenéis la presentación ahora mismo? Sí, yo, ¿no? La estoy viendo. Perfecto. Correctamente. Muy bien, bueno, pues doy pie a mi parte para no arrastrar más demora, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta primera webinar de GoSafe with ESI y a todas las empresas que hoy nos acompañan. Como muy bien me ha introducido nuestro compañero Pablo Oses de BASE, Energy Lab es el socio coordinador del proyecto ESI H2020, es un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea y en este caso, pues dentro de los 3 países dentro de los cuales se está llevando a cabo la implementación de GoSafe with ESI, pues Energy Lab, centro tecnológico, del cual pues soy el director técnico, es el coordinador de las actividades en España. Como muy bien apuntaba Pablo, todas nuestras actividades están financiadas, la participación de Energy Lab está financiada por parte de la Unión Europea, por lo tanto, todo este proceso que estamos llevando a cabo, esta dinamización de proyectos, pues no tiene ningún tipo de costes, pues, para las empresas que estén interesadas en participar de esos instrumentos que os explicaré a continuación. Bueno, sin más dilación, ¿qué es GoSafe with ESI? Bueno, GoSafe with ESI es un conjunto de herramientas que se han desarrollado dentro del mecanismo GoSafe, ¿no?, cuyo objetivo es favorecer o facilitar
la implementación de proyectos de eficiencia energética. GoSafe with ESI son 4 elementos que están íntegramente ligados unos a otros y que en su conjunto facilitan que la solución desarrollada funcione de manera correcta. En primer lugar, tenemos un contrato GoSafe, es un acuerdo marco desarrollado ex profeso para el proyecto GoSafe y que recoge pues el compromiso y el marco entre el proveedor, digamos, el proveedor tecnológico que participa de GoSafe y su posible cliente. Este contrato recoge asimismo los diferentes componentes que integran GoSafe y permite que toda la solución funcione conjuntamente. Asimismo, otro elemento diferencial es un seguro de ahorros energéticos, seguro GoSafe, una cobertura de seguro bajo modelo de caución desarrollada para el proyecto y que bueno, cubre los ahorros garantizados en el proyecto hasta un plazo de 5 años. Este seguro, evidentemente, lo detallará en mayor detalle posteriormente nuestro compañero de crédito y caución, pero bueno, yo os comentaré ya un poco los detalles por encima. El siguiente componente sería la validación técnica, que es realizada por parte de una entidad validadora independiente y que es la que dirime si el proyecto ha alcanzado los ahorros energéticos comprometidos en el contrato GoSafe. Por último, incorporamos también una pata de financiación, si bien me parece importante señalar que GoSafe como tal, a pesar de estar financiado por la Unión Europea, no ofrece financiación, digamos, dentro del proyecto GoSafe. Nosotros no financiamos proyectos de eficiencia energética, digamos, a fondo perdido. Sin embargo, GoSafe tiene acuerdos con diferentes entidades financieras, lo que nos permite bueno, pues dar ciertas facilidades a las empresas que desarrollan proyectos de GoSafe para ofrecer a sus clientes pues, unas condiciones lo más competitivas posibles. Bien, el proyecto o la herramienta GoSafe with ESI o el contrato GoSafe with ESI es un contrato que es adaptable, es un marco, ¿vale? Adaptable a diferentes tipos de productos y diferentes tipos de tecnologías. En este caso, es objeto de la presentación de hoy la exploración, digamos, de la implementación de GoSafe with ESI en proyectos de fotovoltaica de autoconsumo, pero GoSafe with ESI es aplicable a otras tantas tecnologías de eficiencia energética, ¿no? Como puedan ser iluminación, motores, compresores, sistemas de cogeneración, etcétera, etcétera, para los cuales se han desarrollado pues, una adaptación pues, bueno, de los diferentes componentes que integran GoSafe. El primer elemento de GoSafe sería el contrato. El contrato de GoSafe es un contrato marco que se ha desarrollado adaptado, digamos, al marco regulatorio español. En este caso, la adaptación del contrato GoSafe with ESI ha sido llevada a cabo por parte del bufete Cuatro Casas y cuyo objeto es generar confianza, puesto que es un contrato marco que digamos, se utiliza en todos los proyectos GoSafe. Es un contrato sencillo y simple y es un contrato que recoge, por una parte, los compromisos de ahorros garantizados por parte del proveedor hacia el cliente y que recoge la participación de una tercera entidad que es la entidad validadora independiente y que es la que dirime en caso de posible conflicto en cuanto a los ahorros generados por el proyecto. El siguiente elemento sería el seguro de ahorros energéticos. En este caso contamos con la inestimable participación de 2 empresas líderes en el sector, una de las cuales nos acompaña hoy, como es el caso de Crédito y Caución, pero también contamos con la participación de CESTE. Es una póliza desarrollada en base a un seguro de caución y el funcionamiento, sin entrar en mayor detalle, puesto que se explicará posteriormente, el tomador, digamos, de la póliza sería el proveedor tecnológico o el promotor del proyecto. La póliza recoge el compromiso del promotor o del proyecto de generar los ahorros garantizados hasta un importe X durante una duración de la póliza y el beneficiario de la póliza, recogido en el certificado de seguro, es el cliente, que es el beneficiario de la póliza en el caso de que el proyecto no alcance los ahorros garantizados. Evidentemente, para la ejecución de esa póliza, es condición indispensable la emisión de un informe de verificación de ahorros por parte de la entidad validadora independiente. Entidad validadora que en este caso para España y para el resto de los países que participan del proyecto GoSafe with ESI es la entidad SGS, en este caso representada por Ángel Rodríguez, cuya participación en los proyectos de GoSafe creemos que garantiza la confianza
la fiabilidad de los informes generados y la seguridad, digamos, sobre los ahorros generados en el proyecto. Se utiliza una metodología que se ha, digamos, desarrollado inspirada en la metodología IPMOVP, pero una metodología más sencilla y que explicará posteriormente SGS. ¿Cuáles son los pasos para implementar GoSafe with S en un proyecto? El primer paso sería, evidentemente, por parte de vosotros, por parte de los promotores, por parte de un promotor de proyectos de fotovoltaica, por ejemplo, la preparación de un contrato GoSafe de ahorros garantizados en base a las herramientas que nosotros disponemos. Es decir, una fase de preparación donde se adecua el contrato a el contrato que esté utilizando el promotor. Posteriormente, ese contrato, una vez firmado por el cliente, se activa, para lo cual requiere dos condiciones. Una primera condición es la emisión de una póliza válida por parte de una de las entidades aseguradoras, digamos, que participan del proyecto GoSafe with S. Y la segunda condición sería la emisión de un informe, digamos, de validación por parte de la entidad SGS que evalúa, digamos, la capacidad del proyecto de generar ahorros energéticos, ¿vale? El siguiente paso sería la ejecución del proyecto por parte de la promotora, un proyecto fotovoltaico, ¿no? Pues desde la firma del contrato hasta la ejecución y puesta en marcha de la instalación, momento en el cual se hace un informe de validación en el cual la entidad validadora verifica que la instalación se ha ejecutado correctamente y que la instalación puede ser capaz, a partir de ese momento, de generar los ahorros que se establecen en el contrato GoSafe with S. Estas dos condiciones, la emisión de un informe de validación y la emisión de la póliza por parte de la entidad aseguradora, son dos cláusulas, condiciones suspensivas recogidas en el contrato, sin las cuales el contrato carece de validez. Los siguientes pasos, y ya con la instalación operativa, sería una fase normal en cualquier proyecto, que es la fase operacional, es decir, la fase en la cual el proyecto está generando ahorros, para lo cual es posible que el promotor exija la realización de una serie de mantenimientos periódicos, los cuales se pueden recoger o no en el contrato GoSafe. El contrato GoSafe está perfectamente adaptado a esas posibles exigencias por parte de los promotores. Posteriormente, y de manera periódica, se van a monitorizar y verificar los ahorros generados por parte del proyecto. Estos ahorros se van a evaluar conforme a la metodología desarrollada por SGS de manera periódica y, como resultado de los mismos, si se produce lo que es más habitual, es decir, que el proyecto genera los ahorros comprometidos, pues no hay ningún paso adicional. Y en el caso de que el proyecto no generase los ahorros comprometidos en el proyecto, podrían, digamos, ejecutarse la póliza asociada a GoSafe, para lo cual sería necesario la emisión de un informe por parte de SGS Europa, que actúa como arbitraje entre proveedor y cliente. En resumen, GoSafe with S incorpora 4 elementos: el contrato, el seguro, la validación y también una financiación. Asimismo, hemos desarrollado pues, una plataforma de gestión dentro del proyecto GoSafe with S, una plataforma desarrollada en blockchain que facilita el seguimiento de aquellos proyectos que los agentes que participen de GoSafe puedan desarrollar dentro del proyecto. Comentar que, como había avanzado al principio, nuestra participación dentro del proyecto está financiada por la Unión Europea. ¿Cuáles son los elementos, por tanto, que incorporan un coste para un promotor que quiere ejecutar un proyecto con GoSafe with S? Bueno, pues los dos elementos que suponen un coste para los proyectos son la póliza de ahorros energéticos emitida por una entidad, digamos, consensuada con el proyecto GoSafe with S, y la participación de la entidad de validación independiente. Estos dos elementos, estos dos costes se han desarrollado o se han estudiado y diseñado para que tengan un coste lo menor posible sobre los proyectos y que se estima en un 2% para la emisión de la póliza sobre los ahorros comprometidos en el proyecto durante esa duración máxima de 5 años y la participación de la entidad validadora independiente, bueno, pues que tiene un coste aproximado de unos 2.800 euros para todo el proyecto. Sin más, con esto finalizaría
mi presentación, dando pie a los a los compañeros que nos acompañan en la presentación de hoy. A continuación participará Ángel Rodríguez, que participa de la División de Prevención y Medio Ambiente de SGS Europa y al cual pues doy paso. Muchas gracias, Ángel, por favor. Tienes ahora. Sí. Perfecto. Buenos días a todos. En primer lugar voy a compartir la presentación, si puedo. Vamos a ver. Aquí está. Vale, pongo en modo presentación. Bueno, buenos días a todos. No sé si podéis ver la presentación, si la he compartido correctamente. Ok, Ángel. Sí, va, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Yo en este punto represento a la empresa, mi nombre es Ángel Rodríguez, represento a la empresa SGS, que como bien ha explicado Gerardo en la anterior presentación, pues es una de las patas, vamos a llamarlo así, del proyecto. Somos un poco los encargados de la parte de la validación externa independiente de cualquier proyecto que se presente bajo este marco, ¿vale? Yo dentro de SGS llevo el área de eficiencia energética y sostenibilidad. Y bueno, SGS es una empresa que simplemente por resumir mucho, es una empresa que con casi 100 años, tiene 90.000 empleados en todo el mundo, es un referente mundial en calidad, certificación, integridad, etcétera, multitud de oficinas y laboratorios. En España está presente en toda España con más de 2.500, 3.000 empleados, o sea que bueno, dentro de lo que es la certificación, validación, etcétera, pues en este sentido somos un claro referente en este sector, ¿vale? Un poco, ligando un poco con lo que ha comentado Pablo, el proceso de validación del que se encargaría SGS es un proceso que entendemos que lo que hace es generar confianza en el proceso, generar confianza en todas las partes del proceso, es decir, cualquier parte, los ahorros que vamos a generar de la implantación de cualquiera de las tecnologías que están dentro del alcance de este proyecto, pues van a ser validadas y verificadas por parte de esta entidad independiente. La metodología que se va a seguir es más o menos parecida para todas las tecnologías, excepto para fotovoltaica, que tiene unas características especiales, como bien veremos luego, pero como también ha dicho Gerardo, pues se basa más o menos en el protocolo IMVP con ligeras modificaciones adaptadas al alcance del proyecto. Este proyecto pues tiene estas 4 patas, que sería la activación del contrato, la fase de implementación, la monitorización de ahorros y luego, SGS también participaría o sería la entidad encargada del arbitraje en caso de que hubiera diferencias de opinión, por decirlo de alguna forma, entre el proveedor de tecnología y el cliente final en cuanto a la consecución o no de los ahorros, ¿vale? Ligando un poco con lo que ha dicho Gerardo también, tenemos desarrollados procedimientos para todas estas tecnologías: iluminación, motores, compresores de aire, calderas, refrigeración, aire acondicionado, sistemas de cogeneración, energía solar fotovoltaica, que es el que nos vamos a centrar hoy, y energía solar térmica. Todas estas metodologías las tenéis descargables en el link que aparece abajo en pantalla. Y están desarrolladas para todos los países en los que Go Safe with ESI está presente, ¿vale? El proceso de validación del proyecto en sí, es decir, en lo que va a participar SGS, se divide en 3 etapas, ¿vale? Adicionalmente, si se considerara necesaria por ambas partes, la entidad validadora participaría también en el proceso de arbitraje. Estas 3 etapas son las que figuran ahí.
son validación del proyecto, validación de la instalación y validación anual, ¿vale? Es decir, SGS participa desde que el proyecto de la tecnología que se va a implantar, desde que ese proyecto es aprobado, por decirlo así, hasta el primer año de funcionamiento del proyecto para un poco confirmar si los ahorros o la energía que se prevé producir se alcanza o no en este caso, ¿vale? La primera parte es la validación del proyecto. Esta validación del proyecto incluye como tal una revisión completa del mismo, fijándonos sobre todo en cómo el método, la forma en que se han calculado, en el caso de fotovoltaica, la generación de energía comprometida. Es decir, nos vamos a fijar sobre todo en cómo se va a calcular la cantidad de energía eléctrica que vamos a producir con esa planta fotovoltaica. Esto es importante decirlo porque SGS no entra a valorar si el proyecto está, vamos a decirlo así, no bien o mal diseñado, sino no entra a valorar en sí el proyecto como tal. Es decir, nosotros únicamente nos vamos a fijar que ese proyecto cumple unos requisitos mínimos, que tiene un plan de mantenimiento, que se ha calculado correctamente cuánto se va a ahorrar, etcétera, pero no entramos a valorar si en vez de 500 placas tenía que haber puesto 502, por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego después de esta revisión del proyecto, pues se revisará el cálculo el primer concepto que tenemos de esta primera fase de la validación del proyecto es la generación de energía, la generación eléctrica comprometida, es decir, cuánta energía eléctrica vamos a conseguir con ese proyecto, con la creación de esa placa fotovoltaica, ¿vale? Nosotros proponemos en el procedimiento está propuesto un método basado en las instrucciones técnicas vigentes. No obstante, si el proveedor de tecnología tiene algún método alternativo, lo estudiamos y vemos si es compatible, si cumple unos requisitos mínimos, pues se podría aceptar también en ese caso, ¿vale? La generación eléctrica comprometida es la generación de energía prevista por el equipo durante un periodo determinado. Nosotros, como hemos dicho, siempre hablamos en términos de año, ¿vale? Luego, el segundo punto es la validación de la instalación. Es decir, una vez que se ha validado el proyecto, se desarrolla el proyecto y una vez que el proyecto ya se ha acabado, pues SGS lo visita para comprobar que lo que se ha puesto en el proyecto que se iba a hacer es efectivamente lo que se ha instalado en campo. Prestamos especial atención a las características del sistema de monitorización integrado en el inversor fotovoltaico. Y bueno, si es necesario, pues asegurar la calidad de esa medida. Y luego también se verifica, como os he dicho en el punto anterior, exigimos que todas estas plantas lleven un plan de mantenimiento adecuado, porque, bueno, lógicamente, los ahorros, la generación eléctrica comprometida, en gran parte depende de que el programa de mantenimiento de estas plantas fotovoltaicas sea el adecuado. Por eso, bueno, verificamos que ese plan existe y que, bueno, en la medida de lo posible se está cumpliendo, ¿vale? Y luego un tercer punto la tercera parte de la validación sería el cálculo de la desviación, es decir, la validación anual del proyecto. SGS lo que hace es, al año, se toma la generación eléctrica real que se ha producido, esa lectura se toma directamente del sistema de monitorización del inversor. Esa lectura se podrá ajustar ligeramente en función como todos sabemos, en función del grado de degradación de los paneles solares. Se estima más o menos, en base a estudios, que esta degradación está en torno a un 1 o 2% durante el primer año, pero este será un valor que se acuerde previamente con el cliente, ¿vale? Es decir, aquí he puesto de ejemplo este valor de 2%, pero este valor será acordado previamente con el cliente. Y luego de aquí directamente, pues obtendríamos la generación eléctrica alcanzada, que es la energía producida real que se ha producido, valga la redundancia, durante ese primer año. Esta generación directamente será tomada este valor será tomado directamente del sistema de monitorización del inversor, ¿vale?
Tenemos una generación eléctrica comprometida, lo que pensamos que se va a producir en proyecto, y tenemos una generación eléctrica real, es decir, lo que realmente se ha producido durante el primer año. La situación ideal, que la generación eléctrica real sea siempre mayor a la comprometida. Entonces no habrá problemas, el objetivo del programa Go Safe with ESI se habrá cumplido plenamente y nada, sin problemas. ¿Qué pasa en el caso de que la generación eléctrica comprometida sea mayor a la generación eléctrica que realmente se ha alcanzado? Pues en este caso se deberá proceder a una compensación al cliente porque no se habrán alcanzado los ahorros que se habían prometido. Esta compensación se calculará en base a la desviación que tengamos. La desviación es simplemente la resta entre los dos valores. Y esta compensación económica será el resultado de multiplicar esa desviación en kilovatios hora por un valor de euros por kilovatio hora que también será fijado previamente con el cliente, ¿vale? Como os he dicho anteriormente, la cuarta parte la cuarta pata de lo que SGS participa en este proyecto sería el proceso de arbitraje, pues en el caso de que cualquiera de las partes no estuviera de acuerdo con el resultado final de la validación, ¿vale? Y nada, esta sería un poco lo que sería la parte de SGS dentro de este proyecto. Y nada, para cualquier duda, cualquier consulta, pues ahí tenéis mis datos y en todo lo que os pueda ayudar, perfecto. Y nada. En este caso damos la palabra al siguiente ponente, que es Miguel Ángel de Crédito y Caución, para que explique su parte correspondiente. Muchas gracias, Ángel. Antes de dar paso a Miguel Ángel, se me olvidó antes en mi presentación comentar que vamos a tener un turno de preguntas a la finalización de todos los ponentes. En la plataforma hay una sección para mandar preguntas en la parte superior, en la barra. Entonces, os animo a que podáis hacernos llegar las preguntas antes de, a medida que las vayáis teniendo, para que, pues que podamos agilizar la respuesta a las preguntas lo más rápidamente posible, ¿no? Y sin más, disculpa, Miguel Ángel, la interrupción y por favor, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Voy a compartir pantalla, un segundo. Bueno, Crédito y Caución participa dentro de este proyecto impulsado por Go Safe with ESI. En cuanto a que somos una de las soluciones de seguros de caución para los ahorros energéticos. Hemos estado participando con Energy Lab, con Base, en todo el proceso, ¿no? de generación de los contratos, en la parte que corresponde a los seguros de caución o al seguro de ahorro energético que querían plantear. Y bueno, pues os voy a hacer una breve presentación y entrar un poco más en detalle en qué consiste este seguro. En primer lugar, unos datos de nuestra compañía, simplemente. Es una compañía que pertenece al Grupo Catalán Occidente, Crédito y Caución. Estamos fundados en 1929. Y somos los líderes del mercado español en seguro de crédito y el operador con más experiencia en caución en España. Tenemos presencia en más de 50 países y bueno, en cuanto a la fortaleza financiera de nuestra organización, está acreditada por Moody's con una 2 estable y AM Best A excelente, los ratings. Tenemos presencia a nivel español en las principales capitales de provincia, también en Portugal, en Oporto y Lisboa, y en Brasil, en Sao Paulo. Estos son oficinas comerciales de la compañía. El seguro de caución. ¿Qué es el seguro de caución?
Simplemente, bueno, explicaros un poco en qué consiste el seguro de caución. Está definido en la Ley de Contrato de Seguro, en su artículo 68. Y, bueno, por el seguro de caución, el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro, de sus obligaciones, ya sean legales o contractuales, en este caso serían contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad aquellos daños patrimoniales que hubiera sufrido este y dentro de los límites establecidos en el contrato, bueno, o la ley. Y todo pago realizado por el asegurador debe de ser reembolsado por el tomador del seguro. Digamos que el seguro de caución es una fórmula de prestar fianza, es un instrumento similar a lo que es el aval bancario, hoy es el sustitutivo del depósito en metálico. En este caso, el seguro de caución no inmoviliza recursos, no exigimos un depósito en metálico, ni pignoración de importe monetario, liberaliza capacidad bancaria, es decir, bueno, pues si se dedica el seguro de caución, bueno, esa capacidad que no se dedica a vales bancarios y esa capacidad con los bancos se dedica más bien a lo que es la financiación del proyecto, pues bueno, ahí liberalizamos y tenemos mayor flexibilidad con los bancos para utilizar la capacidad con la financiación. Bueno, es una operativa ágil y sencilla, luego os explicaremos un poco cómo el proceso de contratación. El coste es por el periodo del riesgo, no tenemos ninguna comisión adicional, es decir, nosotros establecemos una línea máxima de garantías que podemos ofrecer, fijamos un contrato, pero dentro de eso no hay ninguna comisión hasta que se empiecen a utilizar el seguro, ¿no? Hasta que se solicita la primera garantía, ¿no? El primer seguro. Y bueno, es un instrumento que lo que hace también para aquellas empresas que están interesadas en invertir en ahorros energéticos o en este caso en proyectos de autoconsumo, pues bueno, también les genera una confianza, ¿no? En que si realizan una inversión potente, van a tener una seguridad de que en caso de no cumplir con los ahorros garantizados, pues bueno, entraría el seguro a indemnizarles. La operativa, bueno, aquí he puesto algo así muy visual, ¿no? Para que se entienda bien. Tenemos el proveedor tecnológico, en este caso, que, bueno, que firma un contrato bajo la tipología de contrato estándar de Go Save with ESI, con un cliente interesado. En este caso, no estamos hablando de empresas interesadas en instalar plantas de energías renovables de autoconsumo, ¿no? Pues bueno, con ese cliente, ¿no? Firmar ese contrato. Bajo ese contrato, una de las condiciones establecidas que ha comentado antes Gerardo son bueno, que exista un seguro de caución para cubrir los ahorros energéticos comprometidos. Y entonces, ese proveedor tecnológico se tendrá que poner en contacto con nosotros para que estudiemos si cumple con los criterios y con los requisitos establecidos por nuestra compañía para concederles una línea, nosotros llamamos línea, sería el límite máximo para emitir seguros de ahorro energético, ¿vale? Entonces la idea es firmar un contrato, que es lo que nosotros llamamos póliza global. Bajo ese contrato se establecen las condiciones a cumplir por parte de ambas partes, de la aseguradora y tomador del seguro, y las condiciones económicas, ¿vale? Una vez establecida esa póliza global, nosotros emitiríamos para cada operación, en este caso sería, bueno, esta sería la primera operación, pero luego si tiene más operaciones este proveedor tecnológico, bajo esa misma póliza global, que sería el acuerdo marco entre ambas partes, emitiríamos diferentes seguros de caución para cubrir la generación energética garantizada, ¿vale? Y estos documentos se remiten directamente al cliente, que el cliente lo tiene en su poder para poder ejecutarlo o declarar el siniestro en caso de que no cumpla el proveedor. ¿Vale? ¿Cuál es el objeto del seguro en estos casos? Garantizar al asegurado
en los supuestos en que la generación energética alcanzada en la planta de autoconsumo instalada por el tomador sea inferior a lo que el proveedor se haya comprometido a alcanzar, a la generación energética garantizada. Y tiene que ser por causa no imputable al cliente, es decir, causa imputable al proveedor tecnológico. ¿Cómo sería la contratación? Bueno, pues la contratación, nosotros digamos que tampoco pedimos mucha documentación, ¿vale? Nosotros disponemos de una agencia de información que se llama Iberinform, a través de la cual disponemos de información bastante actualizada de la mayoría de empresas de nuestro país. Pero sí que exigimos, bueno, pues el impuesto de sociedades, en este caso, como 2020 todavía estamos en el proceso de presentación, ¿no?, de las cuentas, todavía hasta julio tenemos plazo, pues bueno, si no disponemos de este impuesto de sociedades, necesitaríamos cuentas provisionales, aunque fuera del tomador, ¿vale? Del candidato en este caso. Una vez nosotros hacemos el análisis de esta empresa, un análisis de solvencia, análisis de riesgos, por el cual establecemos el límite máximo, ahí nosotros emitiríamos una oferta y si se acepta la oferta por parte del proveedor tecnológico, se contrataría la póliza, se firma una póliza y a partir de ese momento se puede empezar a solicitar seguros de ahorro energético para este tipo de operaciones, siempre que exista el contrato firmado bajo la fórmula de Go Save with ESI. Para emitir cada uno de los certificados necesitaríamos la solicitud de seguro, una copia del contrato y el informe de validación, ¿vale? Que sería, digamos, el punto de partida para las coberturas que nosotros vamos a asegurar. ¿Y cuándo se cancelarían esos seguros? Pues se cancelarían cuando venza el contrato o cuando se haya realizado el pago del capital asegurado total, ¿vale? Por nuestra parte. En cuanto al siniestro, ¿cuándo se produce un siniestro? Como comentaba anteriormente mis compañeros, bueno, el siniestro se produce cuando hay un incumplimiento por parte del proveedor tecnológico de la generación energética garantizada. Es decir, que si la generación de la planta es inferior a la garantizada, ahí entraría la entidad de validadora independiente, que es SGS en este caso, a establecer el diferencial entre ambos conceptos, ¿vale? Y entonces ahí también se definiría por parte de esta entidad validadora la indemnización a realizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, el cliente tiene que notificar, obviamente, al proveedor tecnológico que se está produciendo este incumplimiento y requerirnos a nosotros, ¿vale? Una vez que tenga el informe de la entidad validadora del incumplimiento, nos tendría que requerir para realizar la indemnización. Nosotros pagamos la indemnización y luego, como toda fianza y como todo aval bancario, nosotros exigiríamos el reembolso del importe al tomador. Y por mi parte eso sería todo. Si tenéis alguna pregunta, luego lo podéis hacer en la ronda de preguntas a posteriori. Y voy a dar paso a mi compañero el señor Martí Corena de Abanca. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Estoy intentando. No tienes que hacer dejar nada, de Miguel Ángel. compartir. Ya se termina de compartir sola. Ah, vale, perfecto. Ok. ¿Me podéis confirmar que está la presentación? No, ¿podrías darle otra vez, Enrique? Sí, sí. Vamos a compartir de nuevo. Muy bien. Sí. Ahora sí. Muy bien.
Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a Energy Lab por la oportunidad de participar en este evento. Abanca ha reformulado su estrategia de empresa posicionando a la sostenibilidad como uno de los ejes centrales, adoptando una línea de acción en 3 ámbitos: el ambiental, el socioeconómico y la línea de buen gobierno. Dentro del socioeconómico se ha diseñado una propuesta financiera que está en constante evolución, es flexible en función un poco de las necesidades, tendencias y evolución del mercado. Esta propuesta se basa en 4 pilares. El primer pilar, soluciones de inversión en actividad empresarial. En este se centraría el reciente convenio firmado con Energy Lab y ESI. La actividad empresarial recoge varias propuestas, recoge varios puntos. La financiación a largo plazo, tanto a interés variable como a tipo de interés fijo, plazos de hasta 10 años. Hemos diferenciado 2 tramos, un primer tramo hasta 50.000 euros y un segundo tramo para superiores a 50.001 euros. Se proporciona la opción de carencia de amortización y efectivamente tenemos negocio ibérico, es España y Portugal, por si hay empresas interesadas en el negocio al uso. Esa primera solución de inversión en actividad empresarial también recoge la posibilidad de avales de prestación de garantía bancaria y confirming de pago a proveedores. Un segundo pilar que puede interesar es el de soluciones de inversión en actividad residencial para particulares. Recogería una versión en coste fijo, también hasta 10 años. Tramos hasta 60.000 euros en España, 10.000 en Portugal. También hay carencia de amortización opcional y también es negocio España-Portugal. En tercer punto, el tercer pilar que proponemos en el esquema son soluciones de financiación en el punto de venta, es decir, el propio distribuidor, el propio proveedor tecnológico sería el que podría, a través de un scoring y un proceso bastante fácil y rápido, ágil, el poder hacer que estos particulares pudieran financiar directamente ya en un momento de la negociación dado. Y un cuarto pilar que nos parece interesante apuntar es el del colectivo comunidades de propietarios de vecinos. También fundamentado un poco por la aparición de los fondos Next Generation con cantidades que pueden subvencionar o bonificar en IRPF a los inversores en eficiencia energética en este tipo de segmento. Un poco en coherencia con todo lo anterior, se han establecido por Abanca distintas alianzas y compromisos, como puede ser la adhesión a los principios de banca responsable, a Net Zero Banking Alliance, entre otros. En síntesis, es lo que queríamos aportar. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría dar paso a Javier Becerra, que es responsable de desarrollo de negocio de Quantum Energía Verde. Gracias. Sí, hola, ¿me veis? Hola Javier, ¿qué tal? Hola, Te escuchamos ¿qué tal? perfectamente. Vale, veis bien la presentación mía, ¿no? No, ¿podrías darle a compartir otra vez, por favor? Te confirmo cuando la tengamos en pantalla. Está un poco inestable el Microsoft Teams. Disculpa si en algún momento. ¿Ahora? Ahora sí, Javier. Perfecto. Vale, pues muy rápido, ¿no? Que tenemos poco tiempo. Un poco la idea es presentaros una primera aplicación que estamos trabajando desde hace tiempo con GoSafe. Agradeceros, por supuesto, la posibilidad de participar aquí, ¿vale? Os presento un poco quiénes somos. Somos una empresa enfocada en el autoconsumo fotovoltaico. Venimos de experiencias previas a nivel nacional e internacional en fotovoltaica, ¿vale? Somos una constructora, ese es nuestro core business, ¿vale? Y un poco el objetivo es aplicar a autoconsumo
pues la calidad, el desarrollo, la visión que se tiene para proyectos de infraestructura mucho más grandes y de grandísimas dimensiones, aplicar ese rigor y esa innovación también en el autoconsumo, ¿vale? Eso es un poco lo que hace Quantum, ¿vale? Empezamos antes del cambio legislativo, ¿no? Antes del famoso decreto de octubre del 18 y luego el de abril del 19. O sea, Quantum ya tenía experiencia previa, cuando aún pues había, si recordáis, el ambiente no era el más propicio para el autoconsumo por diferentes factores, complicaciones administrativas y demás. Bueno, pues ahí ya la empresa empezó a desarrollar su actividad, empezó realmente en el mercado existente, que era el mercado residencial, y desde entonces, y aprovechando la liberalización, pues ya se ha crecido y se ha crecido mucho también en el ámbito empresas y bueno, ahora mismo damos el abanico completo en autoconsumo desde los clientes más pequeños con las tarifas más de consumo menores, es decir, residenciales, hasta los muy grandes industriales, ¿vale? Tenemos más de 1.500 proyectos ya en operación, contamos con ya proyectos a nivel autoconsumo del mayor rango de capacidad, ¿vale? Proyectos en torno de 3, 4, 5 megavatios, ¿vale? Para grandes clientes industriales. Un poco nuestro objetivo siempre ha sido, pues eso, aplicar un diferencial en el autoconsumo que creemos que es necesario. El autoconsumo pues está de alguna manera de moda, pero que esa moda, que yo entiendo que es necesaria, que no sea en el concepto malo de la palabra, ¿no? Que no sea rapidez, instalaciones con poca calidad o cosas no perdurables, ¿no? Porque si no el mercado pues terminará quemándose o desengañándose la principal herramienta contra eso es pues tener instalación propia, que es lo que aporta Quantum, ¿vale? Tenemos más de 50 o más de 60 incluso empleados en los que nosotros acometemos siempre en nuestros proyectos la instalación con mano de obra propia, ¿vale? Y entendemos que es un poco el diferencial que podemos aportar, de hacer instalaciones sólidas, una buena relación con el cliente, no prometer utopías ni prometer cosas no realizables, sino hacer un trabajo serio y aprovecharnos de que la fotovoltaica pues ya es competitiva de por sí y ya en cuestión de 10, 15 años pues ha dado un vuelco real al sistema energético a nivel mundial, ¿no? Y en nuestro país en particular, aprovecharnos de eso y tener esa base de construcción propia para adicionarle pues este tipo de complementos como GoSafe que entendemos que refuerzan y dan solidez y dan seriedad a nuestra propuesta, ¿vale? Y a la propuesta pues eso de instaladores que quieran tener ese diferencial, ¿vale? Pues ahí tenéis algunas de nuestras cifras básicas, ¿vale? Nosotros hemos estado en medio mundo antes de iniciar Quantum, pues ya veis desde un extremo del mundo en Chile hasta Japón, pues aprovechamos esa experiencia global para aplicarla en autoconsumo en nuestra tierra, en nuestro país, ¿vale? Aquí ha habido muchos años de parón y bueno, y estamos aprovechando esa reactivación y aplicar ese rigor en cuanto a la construcción, al desarrollo, a la estructuración financiera y a los complementos de venta de estos proyectos para bueno, llegar a un mercado y que el mercado pues acoja de una manera ordenada, de una manera seria el autoconsumo, ¿vale? Nosotros somos constructora, por tanto vendemos llave en mano, lo llamamos EPC, ¿vale? Las siglas en inglés de ingeniería, compra y construcción, pero también tenemos la modalidad de PPA que cada vez se va imponiendo más, ¿vale? Y también tendrá su hueco de aplicación en la parte de GoSafe, ¿vale? El PPA es externalizar la inversión, o sea que el cliente final no sea el propietario de la planta, sino que disfrute del servicio que genera la planta, o sea, el servicio de la energía y externalice todo el compromiso de inversión y todo el riesgo adicional, ¿no? Riesgo técnico,
jurídico, legalización, etcétera, etcétera. Es una modalidad que tiene un crecimiento importante y que es compatible con este tipo de herramientas como el GoSafe que dan un diferencial al cliente final, ¿vale? También otro complemento fundamental para nosotros a la herramienta GoSafe es el certificado EcoEnergy, ¿vale? Tenemos un acuerdo con, se trata de un conjunto de ONG nórdicas que certifican el origen de la energía y que el cliente puede utilizar ese tipo de logo o de herramientas o de vínculos a cualquier actividad que él tenga, argumentando pues que su origen, o sea, su energía tiene un origen renovable y tiene un sello certificado por una entidad neutra y una entidad con mucho respaldo, ¿vale? Cada vez más está utilizándose este sello. Nosotros somos pioneros en España, ¿vale? Entendemos que es un complemento muy interesante y, de nuevo, es una herramienta adicional para dar seriedad y solidez al proyecto, ¿vale? Al autoconsumo, ¿vale? Bueno, algunos de los proyectos que estamos haciendo, como Parece que hemos tenido un problema, ¿no?, técnico con Javier, ¿no, Pablo? Sí, parece que hemos perdido la conexión con Javier. Creo que está entrando de nuevo. Comentaba que estaba un poco inestable la conexión con Teams. Veamos si puede retomar su intervención. Sí, disculpa. ¿Me oís? Sí, sí, te oímos, Correctamente, Javier. sí, Vale. adelante. Bueno, eso, estábamos hablando de algunos de los proyectos de referencia a los que pues aplicar este perfil de soluciones, ¿vale? En algún caso están estructurados como PPA, en otros estructurados directamente como EPC, o sea, el cliente invirtiendo en el proyecto. O bien la alternativa que os he comentado de que nosotros estructuramos la inversión y vendemos la energía, vendemos el servicio, ¿vale? Un poco para concretar el caso práctico, el ejemplo práctico que venimos trabajando, ¿vale? Obviamente tenemos que anonimizarlo, pero bueno, un poco la aplicación directa del GoSafe en una empresa real, ¿vale? Ya os digo, por confidencialidad no podemos aún publicarla, pero bueno, es un proyecto de 838 kilovatios, ¿vale? Es una empresa, bueno, es un referente realmente en el sector, una empresa muy comprometida con sostenibilidad, medio ambiente, es una empresa encima transversal, diría, en su sector, o sea, toca muchos sectores y puede ser una empresa semilla, ¿no? que disemine no ya solo el autoconsumo fotovoltaico, sino soluciones como GoSafe, ¿vale? Aquí estamos estimando una generación de en torno a 1.295 megavatios hora al año, ¿vale? Es una buena zona de radiación, ¿vale? Es aquí en Andalucía, ¿vale? Yo hablo desde Málaga. Y bueno, y ahí pues el cliente tuvo muy claro desde el inicio pues el interés en aplicar GoSafe, ¿vale? Estamos planteando un porcentaje mínimo, ya os digo, son números genéricos, no definitivos ni reales, pero bueno, para que tengáis una idea de cómo estamos aplicando, pues el porcentaje medio de generación de energía comprometida será el 90% respecto de esos 1.295 megavatios hora año. ¿Vale? Con esa generación estamos quitándole pues un 24%, prácticamente un cuarto de la energía, del coste energético del cliente, que tiene bastante consumo, como veis, casi 4 gigas de consumo total, ¿vale? El proyecto pues estamos planteándolo con módulos de Longi. Bueno, obviamente siempre en este tipo de proyectos incluimos módulos Tier 1, inversores Huawei, ¿vale? El alcance del llave en mano queda de nuestro lado, ¿vale? Queda de nuestra responsabilidad, y como veis también el complemento del certificado de EcoEnergy que refuerza mucho la solidez de la propuesta, ¿vale? Aplicamos una reducción anual por degradación
en la previsión de la generación, ¿vale? Y bueno, entendemos que como primera prueba, como primer piloto puede ser muy interesante. Ya os digo, es un perfil de proyecto muy transversal y creemos que bueno, que podemos aplicarlo y seguirlo utilizando en muchos clientes. El perfil de cliente es fundamental para que vea la viabilidad de GoSafe, en el sentido de que, bueno, necesitamos un cliente implicado y que sepa los riesgos y que sepa pues esa gestión de riesgo que le estamos ofreciendo. En definitiva, en este caso se da, y yo entiendo que cada vez más clientes irán por ese camino y no considerarán el autoconsumo como algo o bien que no haya que hacer porque no les atañe, o bien que hay que hacer pero sin detenerse mucho en eso, sino que sean clientes que analicen y diferencien los diferentes tipos de propuestas que le llegan y de garantías y al final de ahorros, ¿no?, que le va a generar esta tecnología y este tipo de proyectos, ¿vale? Y bueno, un poco es eso la presentación, ¿vale? Creo que ahora damos paso a las preguntas, ¿no? No queda ninguna persona más a exponer, ¿no? Muy bien, Javier. Sí, Vale, gracias. si quitas la presentación y así, porque, bueno, quedaríamos simplemente las personas, vamos, que hemos participado. De nuevo, recuerdo que hay una plataforma para lanzar preguntas, algunas ya nos las habéis hecho llegar. Hay un cierto lag entre que nosotros, digamos, nos grabamos y la misión os llega a vosotros, con lo cual es posible que alguna pregunta no nos diese tiempo a contestarla. En cualquier caso, nos pondríamos en contacto con vosotros y comentar que todas las presentaciones y la grabación se van a hacer llegar a todos los participantes, ¿no? Bueno, por comentar alguna de las preguntas y primeramente que me había comentado que tenía algún compromiso más, Miguel Ángel, si te parece, te voy a hacer una pregunta. Bueno, más o menos que recoja un poco algunos puntos que se han comentado, ¿no? Bueno, nos han preguntado al respecto de los costes de incorporar GoSafe en un proyecto, ¿no? En este caso, pues fotovoltaico o de otro tipo, ¿no? Si te parece, puedo comentar yo primeramente un poco lo que ya he avanzado y luego, pues por la parte de seguro, pues puedes hacer alguna corrección, ¿no? O comentarlo tú, ¿no? Yo lo que había comentado desde GoSafe o desde Energy Lab es que evidentemente nuestra participación no tiene ningún coste para el proyecto y que el coste del proyecto, el coste de incorporar GoSafe en un proyecto tiene dos elementos. Un elemento es la póliza de ahorros garantizados y el otro elemento es la validación independiente. La póliza de ahorros garantizados tiene un coste máximo, digamos, por poner un coste máximo de en torno al 2% del compromiso de ahorros que se está fijado en el contrato, del compromiso económico de la garantía asumida por parte de la póliza. Y por parte de la validación, el coste de referencia sería 2.800 euros para la participación de la entidad validadora dentro de un proyecto. Esos dos costes serían todos los costes que incurrirían en un proyecto GoSafe. Si te parece, Miguel Ángel, pues si quisieras hacer una precisión sobre lo que he comentado de la póliza y a mayores te preguntaría cuál es la duración que podría tener una póliza GoSafe emitida por parte vuestra. ¿Qué tipología, digamos, qué tipo de proyectos puede cubrir la póliza y si esta póliza se puede utilizar en proyectos que no estén acogidos, digamos, al marco de contrato GoSafe? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Efectivamente, bueno, la parte económica el precio que tendría el seguro va a depender un poco del perfil del cliente. Sí que es cierto que tendríamos un tipo de prima de referencia que sería el 2% sobre el capital garantizado, pero bueno, en función del perfil se puede bonificar ese tipo de prima, pues bueno, reduciéndolo, normalmente estaría entre un 1,5% y un 2%, entendemos. Pero bueno, cada caso lo tenemos que estudiar y en función del perfil y del rating que tengamos interno, lo daremos un precio diferente. En cuanto al segundo punto que me comentabas,
La duración máxima serían 5 años. La duración máxima de la garantía que nosotros podemos ofrecer serían 5 años a contar desde la validación del proyecto por parte de SGS. Una vez que está el informe de validación, ahí empezarían a entrar las coberturas y eso serían 5 años de garantía de los ahorros energéticos comprometidos. Y luego, por último, me has comentado bueno, la parte de si este tipo de seguros nosotros lo ofrecemos fuera de lo que sería el marco GoSafe with ESI. No, la verdad es que es un seguro a medida que hemos realizado en colaboración con vosotros y que solo tiene encaje con el proyecto GoSafe with ESI. Muy bien, Miguel Ángel. Pues bueno, muchísimas gracias por esas respuestas que creo que han sido muy certeras a una pregunta muy larga que te he hecho, juntando varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, si llegasen más preguntas, pues las iremos respondiendo, o las que no podemos responder aquí, pues nos pondríamos en contacto con las personas que han lanzado las preguntas para respondérselas, ¿no? Voy a lanzar una pregunta a Enrique Martí Corena, ¿vale? Enrique, comentaste, y si creo que hay alguna pregunta relativa, bueno, si tal te parece, vamos a hacer, yo voy a responder una y luego te lanzo otra, ¿no? Porque hay una pregunta que dice, si el proveedor tecnológico no es español, pero opera en España, entiendo, relleno lo que falta de pregunta, que sería, ¿se puede utilizar GoSafe with ESI para un proveedor no español, ¿no? Y la respuesta sería sin ningún tipo de problema. Es decir, GoSafe with ESI ha desarrollado un contrato, una póliza de ahorros y una metodología en estos 3 países, que serían España, Portugal e Italia. Nosotros en España seríamos los coordinadores de todos los proyectos que se ejecuten en España, de cualquier empresa, sea española o no. Por la parte, por ejemplo, de Portugal, pues tenemos otro socio que es el que está gestionando los proyectos en Portugal, y por la parte de la financiación, te lanzo la pregunta, Enrique, ahora sí concretamente, que sería si vosotros participáis en Portugal o podríais participar, digamos, o estaríais interesados en participar en la financiación de proyectos, por ejemplo, en este caso fotovoltaicos, ¿no? De GoSafe with ESI, que tuviesen lugar en Portugal, ¿no? Con empresas portuguesas o con empresas que operasen en Portugal. Muchas gracias. Sí, por supuesto que sí. De hecho, hemos creado en los últimos años la división multipaís de negocio ibérico, digamos, ¿no? Cross-border, en el cual utilizamos nuestra red portuguesa para financiar proyectos portugueses en España o en Portugal. Sí, estamos interesados y estamos haciéndolo además. Muy bien, Enrique. Pues bueno, procedemos a otras preguntas que nos han llegado, en este caso más relacionadas con lo que sería GoSafe en general y con la parte metodológica. Ya te avanzo, Ángel, que tenemos varias preguntas sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, quizás antes de lanzarte las preguntas, voy a dar paso también a Pablo, ¿no? Para que responda una pregunta relativa a la plataforma de gestión. Nos han preguntado cómo sería esa plataforma de gestión que yo mencionaba en mi presentación, que era uno de los componentes de GoSafe, ¿no? Y que decía que en principio es una plataforma pensada para dar soporte a las empresas que desarrollan proyectos en GoSafe, ¿no? Pero bueno, si tal lo podrías explicar tú brevemente más detalle. Gracias, Pablo. Gracias, Gerardo. Pues nada, la parte de la plataforma, digamos, de seguimiento de proyectos es una parte también del proyecto que lo que pretende es fundamentalmente conectar a las distintas partes que intervienen en GoSafe en esta plataforma de intercambio de información, donde la información más relevante que define el proyecto y su seguimiento pues queda registrada. No se trata de una plataforma muy compleja,
ni pretende ser tampoco una plataforma donde digamos, se suba un volumen grande de información. Es básicamente una plataforma de registro y control documental a nivel contractual en la fase de definición del proyecto, y luego también en esa fase de seguimiento posterior, ¿no? Donde las partes que intervienen, ya sea cliente, compañía aseguradora, entidad financiera, si estuviese, digamos, haciéndose la financiación acogida, ¿no? Digamos, dentro del esquema que proponemos en GoSafe, todas las partes pueden tener acceso a la información relevante del proyecto y tener, bueno, seguimiento de los distintos documentos que van desencadenando las posibles acciones que puedan producirse en el desarrollo del proyecto. Esos informes de validación que digamos, el proveedor facilita a su cliente final en caso de que existan discrepancias o que haya necesidad de que SGS pues emita informes, ¿no? En los que se pronuncie sobre validando los ahorros en un sentido o en otro. Toda esa información, digamos, relevante bueno, que gatilla, ¿no? la intervención o no del seguro, queda registrada en esa plataforma, que está pensada para que la información quede registrada en blockchain. La idea de aquí es un poquito pues dar ese nivel de confianza, que bueno, la información que ahí queda y su seguimiento pues es fiable, ¿no? Y ese es un poquito el enfoque de la plataforma, ¿no? Es básicamente de registro documental. Muy bien, Pablo, pues voy a lanzar alguna pregunta a Ángel también de SGS con respecto a más bien la parte metodológica y a la participación de SGS en la verificación de ahorros en proyectos de fotovoltaica, ¿no? Tenemos varias preguntas al respecto. Por ejemplo, una de ellas se refiere precisamente que dice, ¿quién se encargaría de la monitorización de los ahorros? Bueno, si te parece, quería hacer una precisión, y es que yo en mi presentación he comentado, digamos, que dentro del contrato se recogen unos ahorros energéticos comprometidos, ¿no? En cualquier caso, en instalaciones de fotovoltaica, nosotros hemos incluido, es decir, podemos sustituir ahorro energético por generación energética, ¿no? O cualquier otro tipo podríamos trabajar con otra definición, como pudiese ser pues desviación de generación, ¿no? Eso, evidentemente, GoSafe permite adaptar la implementación a la manera de trabajar del proveedor, ¿no? Pero la pregunta se refería a quién se encarga de la monitorización de los ahorros, ¿no? A ver, la monitorización en sí, el sistema de monitorización, digamos que iría instalado en el inversor que llevan estas propias plantas fotovoltaicas, ¿vale? Por lo tanto, el mantenimiento tal del mismo, pues iría al cargo pues, bien del instalador, bien del cliente, ¿vale? Nosotros, SGS, la entidad validadora, lo que hace es verificar este valor de forma anual durante el primer año, ¿vale? Ese sería un poco el camino, pero lo que es el sistema de monitorización, inversor, etcétera, pues eso estaría integrado dentro del proyecto de la propia planta. Muy bien, Ángel. También tenemos una pregunta que sería, bueno, igual un poco más específica, pero dice, por ejemplo, ¿cómo se calcularía, o si no se están volcando excedentes, entiendo que en instalaciones que tengan excedentes a red, cómo se calcularían si no se están, bueno, volcando, entiendo, pues registrando esos excedentes o qué tipo, digamos, no sé, ¿cómo interpretas tú que podría tener la aplicación de la metodología en una instalación con excedentes, ¿no? Más o menos, a ver, nosotros evaluamos la generación eléctrica que produce la planta fotovoltaica, ¿vale? Si esa generación es para autoconsumo o esa generación va a ser volcado a la red, es una cosa que digamos estaría fuera del alcance de lo que es este programa, ¿vale? Nosotros lo único que nos fijamos es el valor de generación eléctrica. Luego, pues si es para autoconsumo del propio cliente o va a verter o parte de esa generación van a ser excedentes, pues bueno, eso ya digamos que nosotros no entramos a evaluarlo. Como bien he dicho, como he dicho anteriormente en mi presentación, SGS no evalúa si el proyecto es mejor o peor o similar, ¿vale? SGS evalúa, en este caso, la producción eléctrica que se va a tener y si se alcanzan los mínimos requeridos.
Muy bien. Tenemos otra pregunta que, bueno, igual también podría responderla yo, que se refiere, tendríamos que interpretar las preguntas, porque como no nos podemos dar paso a la gente que nos la haga la pregunta, pues tenemos que entender a veces lo que nos lanza, ¿no? Y dice, ¿cómo sabes lo que va a producir el sistema, ¿no? Yo entiendo que se están refiriendo, por ejemplo, a una instalación fotovoltaica de generación, ¿no? Primeramente me gustaría hacer una precisión, ¿no? Para que luego quizás puedas tú comentar tu impresión. La precisión que quería hacer es que, como había mencionado anteriormente, en el contrato GoSafe se recoge el compromiso de generación energética, ¿no?, que quiera asumir el proveedor ante su cliente, ¿no? Ese compromiso de generación energética pues está expresado en kilovatios hora anuales o kilovatios hora en un determinado plazo de tiempo, que podrían ser esos 5 años de compromiso, digamos, de generación, ¿no? Ese compromiso puede ser por el 100% de la generación de la instalación, puede ser por el 90% o podría ser sobre las desviaciones con respecto a lo que el proveedor recoge en su contrato de instalación, ¿no? El contrato de GoSafe es un contrato marco suficientemente adaptable y estamos trabajando con proveedores para adaptar el contrato GoSafe a su modelo de contrato para que al final el contrato recoja un poco los compromisos que los proveedores ya están tomando, ¿no? Y luego ese compromiso de generación energética se traduce a una cuantía máxima asegurada económica en euros a un precio de energía, euros kilovatio horas, que, bueno, pues estará pactado entre el proveedor y el cliente, ¿no? O que el proveedor quiera asumir ante el cliente, ¿no? Sí. A ver, yo respecto a eso, lo único que habría que precisar un poco, efectivamente, como tú bien has dicho, el precio de la compensación en caso de desviación entre la energía que se prevé producir y la energía efectivamente producida, o sea, la energía real, ese es un valor que tiene que estar pactado de antemano. ¿Cómo se calcula o cómo llega el proveedor de tecnología a decir yo me comprometo a producir esta energía? Pues bueno, hay metodologías o bueno, el cliente mismo, hay multitud de software informáticos en que eso es fácil calcularlo. O sea, que es un valor. Nosotros lo que vamos a hacer es estudiar si ese cálculo o ese sistema que se ha utilizado para calcular esa generación pues está dentro de unos estándares, por decirlo así. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tengo otra. Vamos a responder alguna pregunta más. El webinar está previsto una duración hasta las 12:15. Entiendo que los participantes también tienen algunos compromisos, pero bueno, respondemos alguna pregunta más y a partir de ahí, pues las que nos puedan llegar a mayores, pues las responderíamos directamente, pues contactando con los interesados, ¿no? Hay una pregunta que me parece interesante que dice. Como proyecto de eficiencia energética, sería aplicable a todo tipo de edificios que cuenten con las instalaciones que has comentado. ¿Qué otro tipo de tecnologías entrarían, ¿no? Creo que Ángel y yo mismo hemos introducido una serie de tecnologías. Comentábamos al principio de la webinar que GoSafe está pensado para poder aplicarse en proyectos de nuevas instalaciones o de retrofitting con tecnologías como compresores de aire, motores, aire acondicionado, cogeneración, ¿no? Normalmente en instalaciones, pues por ejemplo, una instalación de cogeneración, ¿vale? Pues un contrato GoSafe para instalaciones de cogeneración. Quería comentar que en el caso de edificación se nos ha pedido desarrollar una metodología para proyectos de edificación que integren diferentes tipos de tecnologías, lo que sería una metodología edificio completo, whole building, methodology, ¿no? En este caso, la gente de SGS, Ángel, pues ha desarrollado esta metodología, lo que nos permitiría aplicar GoSafe en un proyecto de rehabilitación, por ejemplo, de un edificio donde se tocase, pues, iluminación, aire acondicionado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Comentar que estas tecnologías que hemos introducido son las que ya disponemos de una metodología adaptada para ese tipo de instalaciones, pero que GoSafe está abierto a desarrollar metodologías para otro tipo de instalaciones, evidentemente siempre y cuando pues haya un interés en cuanto al número de instalaciones que pudiesen ser susceptibles de generar proyectos de GoSafe, ¿no? Pero estamos abiertos a que por parte de los interesados nos trasladen pues otras alternativas que no hayamos recogido, ¿no? Sí, sí.
Muy bien. Y por último, comentar varias preguntas que nos ha lanzado Daniel Magallón, que sería si GoSafe aplica proyectos pequeños, digamos de 10.000 a 20.000 euros. En este caso, pues te podemos responder también, Pablo, entre tú y yo, ¿no? Yo podría decir que GoSafe, pues estos costes que hemos mencionado están desarrollados para que, o están calculados para que, pues en proyectos de 50.000, 75.000 euros, esos costes sean suficientemente pequeños como para que el valor añadido que aporta GoSafe pues sea mayor que el sobrecoste de los componentes que hay que incluir en un proyecto, ¿no? No hay ninguna limitación digamos, de tamaño de proyecto para que GoSafe pueda entrar, ¿no? Simplemente que para instalaciones, pues a partir de esos 50.000 euros quizás casen más los números, pero esa reflexión la tienen más bien por la parte del promotor de la instalación, que por parte nuestra. Por parte nuestra no hay ningún tipo de limitación. Efectivamente, como tal Sí. no existe, más allá, pues eso, de la valoración que haga sobre cuánto de conveniente es abordar esos costes que comentábamos de seguro y validación en un proyecto de bajo importe. Está claro que en un proyecto de 10.000 euros, pues igual no tiene mucho sentido dedicar 2.000 y pico o 2.800 euros adicionales más a cubrir unos supuestos costes de validación. Llega un momento en el que, bueno, pues esta línea, que no es una línea roja, pues se difumina y ya empiezas a ver el valor añadido que está dando a tu proyecto la existencia del seguro, y en ese momento pues decides asumir el sobrecoste, ¿no? Esos rangos de inversión que comentabas yo creo que son adecuados. A partir de 60, 70.000 euros yo creo que todo esto ya empieza a cobrar sentido, y aunque hay un sobrecoste, pues oye, se puede entender como un servicio adicional o como un plus, o como, bueno, incluso los proveedores pueden además ofrecerlo como un opcional, ¿no? Una garantía adicional que lógicamente tiene un coste también adicional, y queda un poco en manos del cliente decidir hasta qué punto le interesa no hacerse con esa cobertura adicional. Muy bien. Y una pregunta para Enrique que tengo aquí también, que sería, o que creo que Enrique podría contestar, que sería si los mecanismos que se han comentado que forman parte de GoSafe en el proceso de evaluación del crédito de un proyecto de eficiencia energética por parte de una entidad financiera como pueda ser vosotros, si vosotros consideráis que, por ejemplo, el seguro puede ser algo que facilite el acceso a crédito pues, de un determinado proyecto. Hombre, no me cabe ni la menor duda de que la aportación de una garantía de este estilo minora el riesgo del proyecto en cuanto a su financiación, ¿no? La respuesta es clarísimamente sí. Muy Yo bien. creo que es fundamental. De hecho, ya no para los intereses de la entidad, para los propios intereses del que se va a beneficiar de la instalación, ¿no? Muy bien, pues. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Tenemos alguna pregunta adicional, pero es un poco extensa y ha llegado ahora pues apenas hace un par de minutos, entonces yo creo que es una buena hora mismo, las 12:30, para cerrar este webinar. Yo por mi parte pues creo que ha sido muy interesante esta oportunidad de compartir esta charla con todos vosotros al respecto de este proyecto tan interesante que estamos llevando desde Energy Lab, con la participación también de BEIS. Invitar a todos los asistentes pues a que se pongan en contacto, a que nos sigan en las diferentes redes donde hacemos difusión de las actividades del proyecto de GoSafe. Tenemos una página web, GoSafe, está GoSafe Spain, tenemos varios correos, me podéis contactar a través de mi correo electrónico, gerardo.rodríguez@energylab.es. Todos estos datos de contacto estarán en las presentaciones que os facilitaremos. Y nada más, por mi parte, agradecer a todos la participación en el día de hoy y que tengáis una buena mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Javier, Ángel, Enrique. Gracias. Un saludo. Hasta luego.